Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey, y en este video vamos a ver el resumen semanal del Merval. Bueno, como vemos en el gráfico, vemos que el Merval se sigue moviendo en línea con Wall Street, ya que esta semana tuvimos nuevamente una semana negativa debido a que vinieron malas noticias desde Wall Street, pero afortunadamente nuestro mercado se está comportando de manera mucho menos volátil de lo esperado. Fíjense que incluso no ha quebrado a la baja esta línea de tendencia, que es la línea dominante en este momento, y se mantiene bastante lejos de la zona de los 30.000 puntos, donde tenemos por un lado el 61,8% de Fibonacci, que fue el piso donde se rebotó la vez pasada, y también la media móvil de 200 ruedas, que sabemos bien que es un piso muy fuerte. Así que a pesar de la baja, el Merval se mantiene en tendencia alcista y no ha quebrado sus pisos más importantes. Aunque por supuesto, si el malestar en Wall Street continúa, el Merval va a caer seguramente, porque somos un mercado muy chico, somos un mercado de frontera, y lo que suceda en los mercados desarrollados, sobre todo en Wall Street, nos va a afectar. Pero bueno, en este momento todavía el Merval no ha quebrado sus pisos, pero diferente es la situación en Wall Street, donde la semana pasada teníamos un triángulo simétrico en el Standard & Poor's que había quebrado de manera alcista, o sea, se había confirmado de manera alcista, y esta semana se vino para abajo. O sea, ese triángulo desapareció, la figura quedó inhabilitada, y por el contrario se transformó en un doble techo que nos habilita una posible baja a los 2600, que es donde está el piso más fuerte de este momento. Obviamente todo esto fue provocado porque Trump le puso aranceles a los productos chinos, y eso despertó mucho más los temores a una guerra comercial entre Estados Unidos y China, y que obviamente golpearía negativamente a los mercados. Así que en este momento estamos todos mirando los 2600 puntos del S&P, ya que ese es el piso más fuerte que tiene en este momento. Aunque por supuesto, de quebrarlo no necesariamente implicaría que Standard & Poor's, que el mercado estadounidense, entraría en tendencia bajista, ya que eso sucedería solo si cae por debajo de los 2300 puntos. Lo más importante que sucedió en esta semana fue, sin embargo, la suba de tasas de la Fed, ya que se subió la tasa 0,25%, pero es interesante ver lo que dijo Powell en la conferencia de prensa que dio posterior a la suba de las tasas, y él dijo que la suba de la tasa respondía a que la economía estadounidense está creciendo, está fuerte, y al mismo tiempo también está fuerte el mercado del empleo, con lo cual subieron la tasa para contener la inflación. Y aquí hay algo bastante interesante, porque la Fed habla de inflación, pero en los medios uno suele escuchar más que nada hablar de la tasa de los bonos a 10 años y de que los mercados caen porque subió la tasa de los bonos a 10 años. Entonces, tiene sentido preguntarnos si los contextos de subas de tasas afectan negativamente a los mercados accionarios. Y por eso es que yo tengo este cuadro que muestra lo sucedido con el Standard & Poor's durante los últimos 17 contextos de subas de tasas en el mercado estadounidense. Y como vemos acá, el resultado es por demás de claro, ya que en los últimos 17 contextos de suba de tasas de Estados Unidos, el rendimiento promedio del Standard & Poor's fue 22%. Y si se fijan bien, tenemos solamente 3 periodos negativos, el peor de ellos no llega ni al 2%. Así que decir que los contextos de suba de tasas son perjudiciales para las acciones estadounidenses es falso. Es falso, porque los datos demuestran que no, que los contextos de suba de tasas son acompañados por buenos rendimientos del Standard & Poor's. Ahora bien, entonces, si los contextos de suba de tasas son buenos, ¿qué pasa entonces con la inflación? Bueno, en la inflación tenemos un contexto bastante diferente. Esto es el retorno del Standard & Poor's, la inflación y la variación del PBI durante los últimos 57 años. Y lo que vemos es bastante claro. 3% es la inflación promedio histórica de Estados Unidos, y acá abajo vemos que cuando la inflación supera el 3% en Estados Unidos, el rendimiento promedio anual del Standard & Poor's cae 4 puntos. O sea que sí podemos decir que
una aceleración inflacionaria, una inflación de más del 3% en Estados Unidos, afecta negativamente al resultado de las acciones, ya que en promedio le saca 4 puntos porcentuales al Standard & Poor's. O sea, conclusión, si tenemos que temer a algo, no es a la suba de las tasas, sino a la inflación. Si vemos una disparada de la inflación, es mucho más probable que tengamos un mercado bajista a que si vemos unas subas en las tasas de interés. Entonces, ¿cómo nos encontramos en este momento? Nos encontramos en un mercado inestable que no tiene riesgos a la vista de una recesión, porque como vemos la inflación está bastante bien controlada, las tasas de los bonos de 10 años y de 3 años y de 3 meses que nos permitían anticipar una recesión, la diferencia es más del 1%, así que no hay riesgo en este momento de una recesión, que sí podría llegar a haber en el caso de que Estados Unidos y China entren en una guerra comercial. Así que lo único que podemos hacer en este momento es esperar, o sea, no están dadas las señales para vender, porque como vemos acá, ni siquiera en Wall Street ni en el Merval se han quebrado los pisos, pero tal vez no sea un momento apropiado para comprar si uno no quiere asumir demasiado riesgo, porque todavía tenemos inestabilidad y no sabemos para dónde va a salir el mercado. Entonces la sugerencia ahora sería más vale esperar. Esperemos a ver qué pasa en Estados Unidos, esperemos a ver si el Standard & Poor's va a testear los 2.600 puntos, esperemos a ver si el Merval lo acompaña o si por el contrario resiste, y cuando el mercado defina a ver si es que entra en tendencia bajista o revierte, ahí sí aprovechemos para comprar aquellas acciones que hayan quedado baratas. Así que bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Pueden ingresar a la página web de Grupo Carey, grupocarey.com.ar, y acá pueden contactarse con nosotros, o si no pueden enviar directamente un mail a info@grupocarey.com.ar.